No es fácil. Pero yo dije, Señor, pues está bien, si tú estás conmigo, si tú me ayudas, pues no hay problema. Pasó el tiempo, llegó el 31 de diciembre y a las 12 de la noche empecé a presentar el ayuno. Y en un pequeño cuarto, en el segundo piso de una iglesia, allí en la ciudad donde vivo, la ciudad de Filadelfia, comencé los primeros días del 40 días de ayunos. Se presentaron diferentes batallas. Mi cuerpo muchas veces se llenaba de erupciones, un picor terrible. La fuerza se me iba, muchas veces mi cuerpo se debilitaba y la batalla seguía y seguía. Pero lo que más me molestaba no era todos los malestares y diferentes clases de cosas que venían a mi mente y a mi cuerpo, sino que lo que más me molestaba es que mientras pasaban los días, yo no había recibido ninguna revelación de Dios. Pastor, no había recibido ni un sueño, ni había recibido absolutamente nada. Y yo decía, pero Señor, ¿qué cosa? Pasan los días y yo no recibo absolutamente nada. Yo no sé qué está pasando. Y como que muchas veces querían venir espíritus malos y me decían, pero muchacho, entregue el ayuno, vete allá a la cocina, coge una sopa de esa que está en la cocina y pues empieza a cocinarla ahí, cómetela. Pero entonces el espíritu me decía, no, tienes que seguir hacia adelante, tienes que confiar en Dios, porque si Dios te ha llamado a hacer esto, Dios va a respaldarte. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. Eva, Saya. Yo decía, ay Señor, pero nada pasa y nada acontece. Y seguía pasando el tiempo. Dios mío, pero cuando, hermano, yo le soy sincero, cuando iba a orar, yo le decía, Señor, esta noche dame un sueñito, por lo menos, con un significado para que mi espíritu, ¿verdad? Como que se levante un poco. Pero hermano, mire, amanecía el otro día y nada ocurría. Ya yo no aguantaba. Yo decía, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Pero pasaba el tiempo y el Espíritu me decía, sigue hacia adelante. Y en un momento, en el momento más decisivo, yo me levanté y yo dije, diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo he de terminar este ayuno, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Por todo el tiempo permanecen aquellos que confían en el Dios poderoso. Llegó el día número 40, empezaron a pasar las horas. Yo estaba bastante débil, había rebajado 35 libras en estos 40 días de ayuno. Estaba irreconocible. Cuando me miraba en el espejo en el baño, yo decía, Señor, este no soy yo. Pero aunque fue una lucha y una batalla difícil, pasaron las horas y llegó la hora, las 11 de la noche, no pasaba nada. Y yo decía, Señor, tú me dijiste que me ibas a mostrar cosas grandes, pero yo no veo que tú me hayas mostrado nada. Llegó las 11:30 y no pasaba nada. 11:45 y no ocurría nada. 11:50 y no ocurría nada. Y yo decía, Señor, pero faltan 10 minutos para entregar este ayuno de 40 días. Dios mío, tú has visto el sacrificio que yo he hecho. Y como que mi espíritu quería empezar a enaltecerse, pero como que el Espíritu Santo me decía, no, este sacrificio no es nada. Si Dios te ha de mostrar algo, es por su misericordia y no por lo que tú hayas hecho, porque tú no eres nadie, yo no soy nadie, usted no es nadie, es solamente aquel Dios poderoso que habita dentro de nosotros. Él es aquel que es. 11:55, ya llegaban las 12 de la noche. Mi madre me había llamado y me había dicho, muchacho, vente aquí y entrega aquí. Pastor, usted sabe cómo son las mamás, ¿verdad? Muchas veces, y usted que es padre. Pero muchacho, ¿por qué no vienes y entregas aquí y duermes aquí tranquilo en la casa? Y yo le decía, no mami, yo tengo que quedarme aquí hasta el otro día. Y otra vez me llamaba y me decía, pero vente, yo no entiendo qué es lo que te pasa. Y usted entenderá después, tranquila. Pasó el tiempo, no me llamó más, pues yo empecé a orar. Pasaron los minutos, ya eran las 11:58 y el segundero seguía y seguía. 11:59 y era el último minuto. Yo pues rápidamente, antes de que se terminara aquel minuto, yo dije, Señor, para que tú veas que yo tengo fe, mira, yo voy a coger esta silla que está aquí. Y yo voy a coger esta otra silla que está aquí. Y yo me voy a sentar aquí, Señor. Y yo voy a empezar a orar primeramente en el suelo, para que tú veas que yo tengo fe. Esta silla que está aquí, yo la ponga para cuando tú vengas a visitarme, tú te sientes allí, yo me siente aquí y nosotros dos podamos hablar tranquilos. El justo por la fe vivirá, dice la palabra del Señor. Así que puse la silla, me puse en el piso y empecé a orar.
Y aquellos segundos pasaban y pasaban y pasaban. Mas de momento, mientras la luz estaba apagada y yo estaba mirando hacia abajo con mi rostro en el suelo, empecé a escuchar como que una música poco a poco se iba subiendo y subiendo, como cuando empiezan a subir el estéreo de una casa. Y aquella música era como de arpas y de mujeres cantando. Pero las mujeres que cantaban era diferente a las de aquí de la tierra, porque ni siquiera tenían que respirar para cantar, sino que cantaban y cantaban y cantaban en aquel lugar. Yo pues, como es normal, me empecé a asustar. Y yo dije al Señor, ¿qué está pasando? Pero no quería levantar mi rostro. Pasó el tiempo y aquella música seguía y seguía. Y se hacía más y más fuerte. Mas de momento, mientras mis ojos estaban cerrados y mi rostro estaba en la tierra, yo empecé a ver como que una luz empezó a quebrar y a disipar la oscuridad que había en aquel cuarto. Y yo dije, ajá, el momento se está llegando. El momento ya está llegando en que yo cara a cara veré a mi Creador, al Señor Jesús. Yo sabía en mi espíritu que el Señor iba a contestar mi petición. Aquella luz seguía y seguía, pero yo todavía no me atrevía a levantar mi rostro. Mas cuando se hizo fuerte, yo lentamente levanté mi rostro, y al abrir mis ojos, oh, al abrir mis ojos, en aquella silla, la cual había puesto solamente minutos anteriores, estaba el personaje más precioso que yo jamás haya podido ver. Estaba lo más hermoso, estaba la silueta más preciosa que yo jamás haya podido ver con mis ojos. Cuando vi aquel personaje, yo sabía que era el Señor Jesús. Las fuerzas se me fueron de todo mi cuerpo y al instante caí en el piso de nuevo. Pero de aquella persona salió también la losa. ¡Oh! Salió también la voz más preciosa y más dulce, más sublime que jamás haya escuchado. Y me dijo, ten paz y levántate. En aquel mismo momento las fuerzas me llegaron otra vez y yo me levanté. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Mira, tienes que esperar en el Señor. No importa que haya pasado el tiempo, no importa que hayas estado orando por tu petición y el tiempo haya pasado y no hayas visto nada. El Señor te dice, sigue orando y confía en mí, porque yo he de hacer cosas grandes en tu vida. Oh, ¿qué es tu matrimonio? Pues sigue orando, porque el Señor ha de arreglar tu matrimonio. ¿Que son tus hijos que están en las drogas? Pues sigue orando, porque Dios tiene las soluciones para tu problema. Dale alabanza y gloria a ese Dios poderoso. Él vive. Yo me levanté. El Señor me dijo, apresúrate porque tengo casas grandes que mostrarte. Yo le dije al Señor, bueno, Señor, déjame hacer esto. Yo no sé ni por qué le dije esto al Señor, pero le dije, déjame hacer esto. Yo me voy a acostar aquí en esta cama y pues tú me dices que me levante y yo me levanto. Yo realmente, hermano, ni sé por qué dije esto, pero salí corriendo, me acosté en la cama y el Señor me dijo, levántate. Pero cuando me levanté yo me sentí diferente. Me sentí como que más liviano, casi como una pluma. Cuando me miré en mi mano derecha, ya no tenía las ropas que tenía anteriormente, sino que veía como una manga blanca. Me miré el pecho y estaba vestido de una ropa blanca. Y cuando miré hacia atrás, empecé a ver como mi cuerpo estaba todavía acostado en aquel lugar. Oye, lo espiritual es real, ¿sabe? Después de la muerte no es como muchos dicen, que te vuelves en piedra o en burro o en perro o en animal. No. Después de la muerte, dice la Biblia en Hebreos, aleluya, claramente que está establecido para el hombre vivir una sola vez y después el juicio. Viviremos y moriremos una sola vez y después le daremos cuenta a nuestro Creador. De aquel lugar empezamos a salimos como un rayo. Yo ni siquiera podía ver a qué lugar íbamos. Llegamos a una ciudad, lo que parecía ser una ciudad hispana. Empezamos a caminar por una calle. El Señor no me especificó qué país habíamos llegado, pero aquella calle era bastante angosta. Yo seguía caminando detrás del Señor y el Señor me decía, sígueme. Y yo seguía ahí detrás del Señor. Al otro lado, al final de la calle, en una esquina, se encontraba un bar. Y al frente del bar había un grupo de jóvenes. Nosotros nos acercamos, los jóvenes no nos podían ver, ni tampoco aquellos jóvenes podían ver las criaturas grotescas, siniestras, horribles que estaban alrededor de todos los jóvenes. Aquellos demonios tampoco podían ver que nosotros estábamos allí.
De momento uno de los jóvenes se levantó y dijo: Manny, ¿dónde está Manny? Un joven dijo: ¿qué pasó? Aquel otro joven se le acercó y le dijo: Manny, ¿tú tienes fuego? Y le dijo: sí, seguro que sí. Sacó un yesquero de su bolsillo derecho. El otro joven sacó de su otro bolsillo algo que parecía un blon de marihuana. Y pues entre todos los jóvenes empezaron a drogarse con aquella marihuana, mientras aquellos demonios que estaban en aquel lugar empezaban a reírse y a burlarse de ellos. Ellos empezaron a reírse y a reírse mientras fumaban la marihuana. El Señor los miraba tristemente. De momento aquel joven llamado Manny se levantó y dijo: bueno, me tengo que ir para mi casa. Saludó a todos los jóvenes y aquel joven empezó a caminar por aquella calle angosta. El Señor y yo le seguíamos. El joven empezó a cruzar las calles, a cruzar las esquinas y llegó a su casa. Pero coincidentemente al frente de su casa había un parque, y en el parque había una cancha de pelota. Y al lado de la cancha de pelota había una cancha de básquetbol. En la cancha de básquetbol en aquella noche estaban dando una campaña, aleluya. Y habían unos que le dicen por ahí los evangélicos, los aleluya, que estaban haciendo alboroto en aquel lugar y glorificando el nombre del Señor. Oh. Yo veía ángeles en todo lugar. Ninguna persona nos podía ver a nosotros. Aquel joven pues le llamó la atención lo que el predicador estaba predicando, porque el predicador estaba predicando acerca del infierno. El joven se acercó a la campaña. El predicador dejó de predicar, terminó su sermón, empezó a orar. Y al terminar de orar hizo el llamado a las personas. Al ver a joven Manny que estaba a la distancia, aquel predicador le señaló y le dijo: joven, es necesario de que escapes del infierno. Y le decía: escapa del infierno, escapa del infierno. Hoy puede ser tu última noche. Jesús y yo estábamos cerca de aquel joven. El joven tenía dos demonios, uno a su lado derecho y otro a su lado izquierdo. Y yo con mis oídos empezaba a escuchar como los demonios empezaron a hablar con la misma voz de aquel joven y le decían: Manny, ese predicador está loco, eso es mentira, el infierno no es real, mira, esta gente te hacen pasar vergüenza adelante de las demás gente, tú tienes que irte, esto es mentira, toda esta gente está loca. Y yo escuchaba como los demonios le hablaban y le hablaban con su propia voz, con la voz de aquel joven. Y aquel joven pues decía: no, yo no creo en eso. Y aquel predicador le decía: el infierno es real y hoy puede ser tu última noche. Aquel joven decía: yo no creo en eso. Y aquel predicador insistía: escapa del infierno. Pero los demonios le dijeron: yo me voy. Y pues cuando los demonios dijeron eso, aquel joven pues se levantó y dijo: yo me voy. Dio la media vuelta y empezó a caminar hacia su casa. El Señor y yo empezamos a caminar detrás de él. Él entró en su casa. Salió de momento con unas llaves en su mano. Se montó en un RX-7 gris que tenía. Recuerdo aún el color. Salió chillando la goma. Cuando salió chillando goma, yo veía cómo él se perdía a la distancia. Y el Señor Jesús me miró y me dijo: levanta tu rostro y mira. Cuando yo miré, ya no estábamos allí al frente de aquella cancha. Estábamos en una autopista bastante grande. Estaba lloviendo, estaba como lloviznando, acabando de llover. De momento a la distancia, mientras venía el tráfico, yo veía el mismo RX-7 que había salido en un momento anterior, con aquel joven llamado Manny conduciéndolo. De momento aquel joven empezó a acelerar más y más. Llegó como a 80 millas por hora mientras se acercábamos donde nosotros estábamos. Un Buick, recuerdo aún la marca, se le atravesó en la línea donde este joven iba manejando. Aquel joven quiso esquivar aquel carro y cuando lo esquivó empezó a voltearse y a dar vuelta en aquel pavimento, aquel carro. Yo veía todo como a cámara lenta y vi como a cámara lenta cuando el cuerpo de aquel joven empezó a salir por la puerta del pasajero, por el cristal, rompiéndolo todo y cayendo solamente como a 2 metros donde estábamos el Señor y yo parados en el Espíritu. Aquel cuerpo cayó con un gran impacto. Su cuerpo estaba desfigurado, estaba sangrando por todas partes, pero para mi sorpresa, de dentro de aquel cuerpo salió una persona igual a aquel Manny que había pasado hace un momento atrás. Aquel joven se levantó. En su rostro había un rostro de que no sabía ni siquiera dónde se encontraba. Empezó a mirar para todas partes, no podía creer lo que le había pasado. Miró su cuerpo, no entendía. Mas de momento los 2 demonios que hace un momento atrás estaban a su lado diciéndole que el infierno no existía. Cada uno de los demonios, uno le agarró por la mano